Este es mi análisis del realismo de la jugabilidad de PES 2021 en español y déjenme decirles directamente. Incluso con bastantes defectos, el ajuste fino del gameplay de este año hace que fácilmente sea lo mejor en esta larga década que pueda ofrecer un juego de fútbol de esta generación. A pesar de que Konami lanzó el juego de este año como solo una actualización de temporada, como si eso no fuera lo que FIFA o PES han estado haciendo año tras año durante la pasada década, rápidamente se hizo evidente para cualquiera que comenzara a jugar PES 2021 que casi todos los aspectos del motor de la jugabilidad se hayan finamente ajustado mucho más que en la mayoría de los lanzamientos anuales anteriores. Realmente se reduce a un ingrediente clave en el juego de este año. Simplemente se juega mucho más fluido y suave en ambos lados del campo. Y con casi todos los mods de PC del año anterior trabajando instantáneamente en el juego de este año desde el día 1, me costó mucho dejar el mando esa primera semana de lanzamiento, tanto que mi PC, ya sobrecalentada, no pudo soportarlo más y estalló. Pero no puedo reprochármelo. Quiero decir, miren cómo se juega más fluido este año, con el cambio de banda manual de Van Dijk o la aceleración de Trent. Y dime si este no es el mejor gol full manual que hayas visto anotado a un Manchester City en nivel leyenda en el Etihad Stadium. Como todos los años, Konami no me ha enviado una copia para analizarla. Compré el juego con mi propio dinero. Y me gusta pensar en él como un paquete de datos de pago en el que varias cosas que ya eran buenas, como los pases que se han mejorado aún más, y explicaré un poco más tarde, o cosas que solían estar rotas, como los disparos a colocar manuales del año anterior, que en este PES 2021 se pueden lograr, o problemas irritantes como las inútiles e imprudentes salidas del portero han sido consistentemente arregladas aún más de lo que podamos notar. Todavía no lo vería como un lanzamiento completo porque en algunos aspectos como los impactos entre jugadores y el arbitraje aún necesitan repararse, pero incluso estos aspectos han experimentado una mejora significativa lo suficiente como para hacerse notar el día del lanzamiento. Pero tengan en cuenta que más allá de unos pequeños elementos gráficos como la red mojada de la portería sacudiéndose agua, aspecto que no había notado en entregas anteriores, no se debe esperar ninguna mejora gráfica y cosmética hasta que PES 2022 con el motor Unreal Engine 5 esté entre nosotros, y con suerte, para ese entonces, las animaciones robóticas de los jugadores desplazándose desaparecerán para siempre. Mencioné en la introducción que el ingrediente clave de este año era la fluidez del juego, y este es el resultado de unos cuantos pequeños cambios introducidos que detallaré en este análisis. Para los principiantes, este año es más fácil quitar el balón a los jugadores sin cometer una infracción. Esto significa que habrá menos interrupciones por faltas sin sentido, y también se aplica a la CPU o inteligencia artificial. Los jugadores parecen ser más inteligentes en saber cuándo estirar su pierna para tomar la pelota y son lo suficientemente inteligentes como para tomarla sin siquiera ejecutar ningún tipo de barrida. Este año, los buenos defensores pueden realmente robar el balón detrás de un jugador sin cometer falta. Esto hace que maniobras defensivas, como llamar a un segundo defensor para robar la pelota mientras corre para cerrar un posible pase, hace que realmente sea efectivo este año. Y encarar a un jugador para robarle el balón ya no conduce a una falta casi garantizada por nuestros defensores. Todo esto se traduce en un juego de presión más productivo en el sector de los delanteros cuando no tienes el balón, donde cuando juegas con equipos que usan instrucciones defensivas como presión en la frontal, pueden disfrutar de una experiencia más gratificante este año. Esto también se aplica a la táctica o instrucción avanzada de presión alta, donde se deja ver un retorno más fructífero en PES 2021 con menos agotamiento de la resistencia de los jugadores. Tomen nota de esta increíble tapada del portero, que será relevante cuando hable de ellos en el análisis más adelante. El resultado final de este año son cambios más dinámicos en la posesión, así como una experiencia mucho más fluida defendiendo. Se toma en consideración de una manera más realista los atributos físicos entre los jugadores, y no está sobredimensionado en absoluto. Por ejemplo, un jugador como Bale es capaz de defenderse de su oponente que intenta robarle el balón, lo que de nuevo lleva a una experiencia menos molesta y con más creación de oportunidades. Esto no es diferente a lo que vemos en televisión, donde los jugadores usan su fuerza y ventajas físicas para defenderse y conservar el balón, acercando este juego a su contraparte en la vida real. La segunda razón detrás de un gameplay más fluido este año es la gran mejora de los jugadores sin balón al correr y ofrecerse para ser los más disponibles a recibir un pase, lo que lleva a unas jugadas construidas más fluidamente camino a la portería. Estas carreras de los jugadores brindan diferentes opciones para pasar cuando enfrentan demasiada presión, conduciendo a creaciones de oportunidades aún mejores. En esta jugada, Ox tiene una opción de disparo abierta, pero en cambio cede el balón a Salah, quien se las arregla para permanecer en juego hasta tocar para Firmino.
Creo que este año hicieron en general un mejor trabajo en los jugadores al reducir la velocidad para que puedan evitar el fuera de juego, una vez más, llevando hacia un gameplay más fluido. En algunas ocasiones todavía se desviarán un poco para que Ox intente disparar a portería. En cuanto al tema del fuera de juego, parece que el árbitro ya no detiene el juego cuando hay un jugador en fuera de lugar, pero no esté involucrado, lo que nuevamente contribuye a una experiencia más fluida y menos irritante. Supongo que esto significa que repararon el error del año anterior, donde sancionaban fuera de juego cuando le cometían una infracción, pero la pelota iba en dirección a ese jugador fuera de lugar. Pero no tengo forma de probarlo, ya que no tengo computadora. Y no son solo las carreras sin balón las que han mejorado, sino que me resulta mucho más fácil regatear con otros jugadores este año. Esto está ayudado con regates notablemente más delicados y efectivos, lo que lleva a un mejor acercamiento a la portería y proporciona una o dos salidas de situaciones complicadas. Dicho esto, todavía no son tan fáciles de lograr como en la demo de PES 2020 del año anterior. Pueden ver que las tres mejoras en fluidez que les he estado comentando hasta ahora se unen en esta particular jugada. Trent y Ox se pegan a Aubameyang para robarle el balón sin cometer falta. Ox hace una carrera hacia adelante y Trent coloca manualmente el balón al espacio para que Ox se dirija hacia ella, mientras que Salah inmediatamente comienza a moverse hacia donde Ox ha dejado un espacio. Trent, con cautela, empuja hacia adelante para proporcionar una opción más de pase mientras reduce su velocidad para no entrar en fuera de juego. Salah se defiende del jugador antes de lanzar un disparo manual. El cambio final hacia así, una vez más, un juego más fluido, resulta de una estabilidad mejorada de los jugadores en el suelo, con jugadores en ambos extremos negándose a caer fácilmente. Y esto simplemente conduce a un gameplay que fluye mucho mejor. Tomen nota de la carrera que Wijnaldum hace para ofrecer una opción de pase convincente, seguido de otra carrera de Origi para bloquear a un defensor y darle más espacio a Thiago, que se mantiene en pie, antes de realizar un tiro de colocación manual. Incluso en un campo húmedo y resbaladizo, Mané logra mantener el equilibrio después de un giro brusco y finalmente logra disparar de forma manual. En esta jugada, Benzema logra soportar la marca del defensor manteniéndose en pie, mientras que Gundogan realiza una entrada para que luego Benzema, y aún de pie, defina de manera fluida. Esta estabilidad mejorada de los jugadores entra en juego una vez más, ya que Alisson toma ventaja de todo el potencial de los pases manuales seguido de los de Firmino para que luego de la carrera de Mané, que se mantiene en pie, pueda disparar de forma manual al portero. La jugada completa es un excelente ejemplo de lo bien que se juega el Pro Evolution Soccer este año y lo fluido que se siente. Y los pases manuales son exactamente lo que necesitan para desbloquear todo el potencial en la carrera de los jugadores este año. No puedo enfatizar lo suficientemente grande que ha sido mi cambio a los pases manuales en la transformación de la construcción de mis jugadas. Y aunque nada les impide realizar pases manuales largos y muy precisos, a diferencia del pase asistido robótico, la mayoría de los pases manuales tendrán un aspecto más natural e ubicación imperfecta. Lo que lleva a sutiles animaciones de los jugadores para tomar el balón, con la opción de utilizar todo el potencial desaprovechado de la barra de poder, conduciendo a un cambio de juego mucho más rápido. En este ejemplo, puedo ver en el radar a Trent avanzando hacia un espacio vacío al otro lado del campo. Entonces muevo el balón a Thiago, que suelta un pase manual largo hacia el lateral. Y como en el video de la vida real donde Alisson busca a Salah que he mostrado antes, sus arqueros pueden replicar las mismas transiciones siempre que detecten que sus delanteros tienen espacio hacia adelante, y de esta manera crear una oportunidad de gol de la nada. Con los pases manuales, la potencia de las patadas no se ajustará automáticamente, dando a los delanteros rápidos más espacio para acelerar y llegar antes al balón. Como en la vida real, tirar el balón hacia adelante en la medida de lo posible ahorra tiempo al tener que vencer a los defensores. Sin embargo, no es una mecánica de juego dominada, ya que puede ser perjudicial si te excedes. Con controles manuales deberás accionar con mucho más cuidado los balones elevados detrás de la defensa, lo que los hace aún más gratificantes cuando los ejecutas bien. Pero los pases manuales no solo se tratan de tiros largos y glamorosos cambios de juego. Ya sabemos que hay que aprovechar las carreras mejoradas de los jugadores sin balón este año, pero a menudo solo se trata de empujones delicados de la pelota en la carrera de tu jugador. Esto obliga al motor del juego a crear una animación adecuada proporcional a este suave empujón de la pelota. Tener un control completo sobre la dirección exacta de un pase manual significa que en lugar de un pase asistido más cerca de los defensores, puedo dirigir el balón a lo largo de la carrera de Salah, pero lejos de ellos, creando más espacio para un disparo.
Y es muy satisfactorio cortar a varios jugadores con un pase manual, aprovechando las carreras de los jugadores significativamente mejoradas detrás de la defensa. Y a diferencia de los pases asistidos, con los controles manuales no hay limitación a donde esté ubicado mi jugador. En este ejemplo, Trent se mueve en dirección hacia el centro. Hay dos jugadores bloqueando cualquier pase asistido hacia él, pero Ox manualmente coloca el balón en el espacio hacia el lateral detrás de los jugadores, proporcionando una salida a una situación complicada. En este ejemplo, tanto los pases asistidos como los pases normales se dirigirían automáticamente detrás del defensa, pero en pase manual podrás pasar al espacio frente a él, dando al extremo más espacio para realizar una carrera más allá de la defensa. Como pueden ver, para hacer las cosas más fácil, el juego moverá al jugador receptor del pase manual hacia donde va el balón, sin importar lo malo que sea el pase. Todo lo que necesitan es mover el jugador hacia la dirección general del pase manual y se colocará en la posición más óptima para recibirlo. Y si bien este movimiento automático hacia la pelota manual se puede considerar como una forma de asistencia, por cierto que se puede deshabilitar con el Super Cancel, no es exagerado y aún necesita moverse activamente hacia el balón o lo perderán. Por ejemplo, aquí estoy haciendo retroceder a Marcelo cuando en realidad debería empujarlo hacia adelante. Pero este movimiento asistido hacia la pelota te permite pensar más en tu próximo movimiento, haciendo posible encadenar una serie de pases a un toque hacia la portería, especialmente con los cálculos extras que necesitas para un tiro manual. También deben tener en cuenta que el receptor al que el cursor cambiará automáticamente no es necesariamente la mejor opción. Y hablando de cambiar jugadores, el movimiento asistido hacia el balón puede ser el responsable del irritante error que señalé en el año anterior, que suele interrumpir la carrera del jugador al recibir un pase. Y sí, lo he visto en PES 2021 varias veces. En esta jugada, Carvajal realiza un pase manual con potencia hacia Bale, que se ve lo lejos que está de Jordi Alba, pero una vez hecho el pase, Bale realiza un giro automático de 90 grados y pierde la ventaja. FIFA tiene una opción para desactivar la asistencia del cambio de movimiento del jugador, pero honestamente no creo que esta sea la solución. Solo necesita ser finamente ajustado para ser más inteligente acerca de dónde debe estar el jugador al recibir el balón. Es demasiado importante para apagarlo, especialmente en los centros manuales, donde se mueve ligeramente al delantero hacia el balón. Hablando de centros, calcular un pase manual al lateral antes de que la oportunidad se pierda hace la diferencia al montar un ataque. En esta jugada, Vinicius hace un toque extra del balón y el pase se corta. Y en este ataque, Keita debería haber soltado el pase mucho antes, pero el toque extra le cuesta el balón. Hablando de toques, el primer toque es mucho más pesado este año, pero rápidamente aprendí a convertirlo en una ventaja para poder superar a un jugador. Teniendo en cuenta esta técnica, pueden hacer cosas únicas y exclusivas con los pases manuales, como potenciar un pase más fuerte de lo necesario, porque este poder se reflejará con precisión en el primer toque de su receptor, ayudándolo a pasar a un jugador. Y no, los árbitros normalmente no pitarán faltas ni penales de los porteros, a pesar de que estos sí recibirán faltas a favor, un problema heredado del juego del año pasado, pero hablaré de eso en la sección de arbitraje. Entonces, si bien el primer toque más pesado puede usarse a nuestro beneficio para crear mejores chances, algunos jugadores pueden controlar el balón mientras corren, haciendo posible un segundo toque mucho antes. Es incluso más fácil tomar el control de un pase manual cuando están corriendo. En esta jugada, Van Dijk patea manualmente el balón hacia adelante y Salah logra apretarlo en 3 simples toques para controlarlo. Ciertamente es más gratificante evitar correr al recibir el balón en espacios reducidos para evitar perderlo. Además, es más fácil atraer tiros libres cuando no estés corriendo. Los stats de control de balón marcan una gran diferencia. Por ejemplo, el primer toque de Firmino lo pone de cara a la portería y momentos después, el primer toque de Mané abre una oportunidad de disparo. Como todo lo que vale la pena, hay una curva de aprendizaje real en los pases manuales, incluso en pases aparentemente simples, pero con la práctica se sorprenderán de lo rápido que desarrollan su memoria muscular y no pasará mucho tiempo antes de que empiecen a realizar intrincados pases detrás de la defensa. En cierto modo, el pase manual simplifica el esquema de control. Pueden realizar tanto un pase normal como un pase directo usando el mismo botón. Y el pase filtrado por arriba se reemplaza con el botón de centro estándar.
Para hacer las cosas aún más simple, el centro raso de triple toque se reemplaza con un pase manual introducido al área rival. Y aunque los largos despejes manuales con potencia total son los más fáciles y satisfactorios de realizar, lo que más le costarán son los centros manuales altos al área. Esto se debe simplemente al grado de automatización del poder y la dirección que solían tener los centros asistidos. Para empeorar las cosas, la pelota parece tener que caer exactamente sobre la cabeza del jugador o no conectará con ella. Pero incluso con mi cámara realista muy sesgada, ya no tengo problemas enviando centros manuales al corazón del área. Solo asegúrense de usar el centro bombeado y darle efecto a la pelota para evitar a los excelentes porteros de este año. Hablaré de ellos más tarde en este análisis. Y debido a la naturaleza aleatoria de los centros manuales, su pelota terminará frecuentemente detrás del jugador, dando paso a un acabado más extravagante. Yo diría que probablemente es mi segundo aspecto favorito de cambiar al disparo manual, ya que destaca la importancia de los atributos de remate acrobáticos de sus jugadores. No sucede con tanta frecuencia con el pase asistido, ya que es similar, y en su mayoría aterrizan en la cabeza de un jugador o frente a él, pero un centro manual puede aterrizar en cualquier lugar alrededor del jugador. Irónicamente, he descubierto que las patadas desde arriba son más fáciles de dirigir a la portería que los tiros manuales normales, incluso cuando no vienen directamente de un centro. Y por cierto, al igual que la IA pierde más cuando estás con disparo manual, también obtendrán más tiros desde el aire. Dejaré un enlace a mi video de 20 minutos sobre mi transición al disparo manual, que hizo un buen trabajo al documentar la dura curva de aprendizaje que podría frustrar a la mayoría de los principiantes, especialmente en el lado opuesto y con una cámara de transmisión realista, ya que realmente no puedes decir a dónde estás apuntando exactamente. Pero si ya viste ese video, te alegrará saber que los tiros a colocar manuales se han corregido en este PES 2021. Ya han visto varios goles así en este análisis. Pero cuando comencé pensé que tenía que compensar en exceso hacia el poste cercano cuando quería que mis tiros a colocar fueran al segundo poste. Apuntaba al centro aunque mi cuerpo miraba al ángulo correcto y estaba desconcertado de por qué mi tiro a colocar manual no se dirigía hacia el ángulo lejano como lo hacía en el año anterior. Entonces comencé a apuntar un poco más cerca del ángulo lejano, el que en realidad estaba buscando, y en poco tiempo descubrí que funcionó, de la misma manera que funcionan los tiros manuales normales. Tan solo necesitan asegurarse de que estén mirando al ángulo correcto. Para este tiro a colocar, Mané realiza un tiro sin girar y se desvía mucho. No importa lo fácil que crean que es, tendrán que compensar más hacia el centro si su cuerpo no está mirando la portería. En esta jugada, Salah está mirando en la dirección opuesta, nunca iba a funcionar. Pero incluso cuando miran hacia el ángulo correcto, como en la vida real, no es un tiro fácil de realizar. Y una vez más, como en la vida real, habrá muchas pruebas y errores antes de hacerlo bien. Para los disparos manuales regulares, mi consejo es comenzar disparando en la misma dirección de la carrera que estén realizando. Eviten que el pie débil sea el que dispare. Eviten excederse en la potencia cuando ya hayan ganado impulso. Esperen la compensación requerida por la posición del cuerpo del jugador para dirigir el tiro, que es realmente proporcional a la distancia que necesitan para girar su cuerpo. Y no disparen desde cualquier lugar y esperes un golazo. Finalmente, intenta un pase hacia atrás que se aleje de la portería. Cuando todo esto se vuelva natural en ti, serás recompensado con algunos de los golpes más satisfactorios. Los cabezazos manuales a balón parado siguen siendo una lucha diaria para mí. Y estos son jugadores con buenas estadísticas de cabezazos y en posiciones aparentemente cómodas para rematar. Y no es que no fuera lo suficientemente difícil dirigir manualmente la dirección del cabezazo, que es una lucha en sí misma cuando corres en una dirección diferente. Pero a veces encontré que el contacto en el aire del jugador con el balón era inestable sin una buena razón, como si nadie estuviera con Modric aquí y aún así lo arruina por completo. Y no creo que lo esté dominando, quiero decir, presten atención a la barra de potencia de Firmino. Y es exactamente el mismo problema con los cabezazos manuales de los tiros libres, incluso si crees que has enviado el centro perfecto. Pero cuando convierto un cabezazo manual, no tengo idea de qué hice diferente para seguir intentándolo. Comparen las barras de potencia de Virgil, una ha sido gol y la otra no.
Hablando de la barra de potencia, y especialmente para aquellos que usan disparos avanzados para tirar abajo en las esquinas, piensen en la barra de potencia como una barra de altura. De esa manera podrán alcanzar las esquinas bajas de la portería al reducir la potencia en su disparo manual. Observen la forma en que Thiago obliga a De Gea a salvar el gol con la punta de sus dedos. Me lleva a la mejora más obvia y notoria en PES 2021. Los porteros fueron excelentes en la entrega anterior, pero este año su capacidad para tirar el balón a los lados se ha llevado al siguiente nivel. Simplemente parecen más ágiles al lidiar con estos tiros y reaccionan más rápido a los esfuerzos a cortas distancias con animaciones muy bien realizadas. Hablando de animaciones, presten atención al resbalón realista de Courtois cuando de repente necesita correr hacia adelante para tapar el disparo. ¿Y recuerdan el año pasado cuando tenían problemas para usar sus manos de rebotes de sus propios compañeros? Bueno, este año no tienen problemas para reaccionar al fuego amigo. Y las soluciones no se detienen ahí. Por escándalo, el problema más irritante de los porteros en la entrega anterior fueron las salidas inútiles que además eran imprudentes y peligrosas. Y esta es por mucho la mejora más obvia en el juego de este año. Los porteros son significativamente más rápidos y mucho mejores usando sus pies en esta entrega, incluso saliendo del área. Si el delantero necesita más de un toque, es probable que el portero de este año salve la jugada. Y a diferencia de los últimos años, no es necesario que pause su salida a la mitad para hacer una parada. Los porteros de este año finalmente pueden iniciar una parada a mitad de carrera extendiéndose a la mitad de su salida. Siento honestamente que los desarrolladores centraron todos sus esfuerzos en arreglar las salidas de los porteros para esta entrega. Y como lidiar con De Bruyne en un 1 a 1 no fuera suficiente, Courtois vuelve a estar en posición para detener el tiro de Jesús. Y a diferencia de los porteros sedientos de sangre de PES 2020, son mucho más inteligentes con sus salidas este año y parecen estar claramente más concentrados en el balón. Y cuando no pueden hacerlo, se detendrán antes de barrer al jugador y volverán a su posición. Aquí Courtois no puede llegar a la pelota, pero aún así logra bloquear el disparo. Y cuando se deslizan al salir, resultan equipados con nuevas y sutiles animaciones, haciendo que el balón sea su prioridad. Estas animaciones complementan las que ya estaban en el juego el año anterior, como en la forma en que giran para mantener la pelota dentro del área. Honestamente, vale la pena sacar a tu portero este año, incluso si creen que no lo logrará. En esta jugada, he dudado mucho mi salida, pero decidí seguir adelante de todos modos. Y en esta otra, de hecho, detengo al portero porque no hay forma de que llegue a tiempo y aún así tapa el disparo. Pero aunque parezca que están potenciados por demás, en realidad no lo están. Lo que probablemente haga que los porteros parezcan invencibles es la renuencia de la CPU a sofocar al portero desde más lejos. Quiero decir, sí, lo intenté una vez y fallé de una forma miserable, y yo mismo he sido culpable de tentarme a dar un pequeño toque de más en vez de enfrentar al portero. Para dejar en claro, nunca sabes cuándo el portero decidirá enfrentarte. Pero en poco tiempo ya estaba anotando estos bonitos goles manuales con cámaras con ángulos más altos. Y con más práctica, estos goles eran cada vez más impresionantes. Al final del día, estaba lanzando despejes manuales por todo el campo de juego, aprovechando al máximo el emocionante cambio rápido de jugada que solo ofrecen los controles manuales y seguido de tiros colocados por encima del portero perfectamente potenciados. A diferencia de los porteros, el árbitro sigue siendo el mayor punto débil de este año. Nunca esperé que cambiaran, porque es inherente al motor de impacto que está profundamente arraigado al corazón de la entrega anterior. Podríamos decir que los desarrolladores no lo pensaron hasta que introdujeron estas colisiones el año pasado, y después de 8 paquetes de datos, puedo decir que simplemente dejaron de intentar repararlo. Así que es mejor que te acostumbres a que aniquilen a tu jugador sin consecuencias. Y no es un caso de trampas de la CPU, porque también le sucede todo el tiempo. Dicho esto, por alguna razón, el árbitro detectará al azar algunas colisiones y otorgará falta. Quiero decir, se necesita un árbitro totalmente ciego para no ver lo que está sucediendo aquí. A ver, ¿qué está sucediendo aquí exactamente? Y lo premiarán especialmente si otro jugador intenta una entrada y falla. En general, traten de no esperar mucho del árbitro. Hay cosas que no han cambiado, como el codazo en la cara seguido de una tarjeta amarilla automática. Y esa es una constante en cualquier parte del campo, excepto cuando ocurre dentro del área de penalty, donde el juego está programado para evitar que el árbitro otorgue penal. Hice un video largo sobre esto, esperando que al menos presentaran un VAR este año para que de manera realista reviertan esas decisiones, pero no lo hicieron.
y supongo que es porque es una actualización de temporada. Pero no todo es pesimismo, me hicieron un penalti por una barrida por parte de la CPU. Pero fue una experiencia tan extraña para el motor del juego que en realidad falló durante casi un minuto después de marcar. Honestamente, nunca había visto que esto sucediera antes. Que sea una advertencia a todo árbitro que se atreva a sancionar penales en este juego. Irónicamente, para un árbitro que no puede detectar faltas muy obvias en el juego, no se sorprendan cuando contactos sin sentido entre jugadores se interpreten como una falta. Presten atención, Minamino en todo caso fue el que recibió la falta. Además, hay muchos casos en que el árbitro dará tarjeta amarilla cuando debió ser una roja. En esta jugada, la CPU ve a Maguire técnicamente más cerca de la portería, pero un árbitro humano determinaría que era jugada manifiesta de gol. Y aunque honestamente esta es más discutible, también me inclinaría por una roja. También desearía que el árbitro no me dé ventaja cuando se trate de un tiro libre cerca del área. Sería mucho más útil para mí. Quiero decir, cancela la ventaja, por ejemplo aquí, por alguna razón, a pesar de que esté en el fondo del terreno de juego y ya tenga el balón de vuelta conmigo. Incluso intenté dejar intencionalmente que el oponente llegara primero a la pelota durante una ventaja, pero parece que el árbitro simplemente olvidó la falta, incluso con Salah literalmente muriendo frente a él. Mi impresión de este año fue que el árbitro dará una mayor oportunidad durante una ventaja, incluso si el balón brevemente va al otro equipo. Pero en términos de mejoras arbitrales, ya lo había mencionado antes, los jugadores en fuera de lugar que no estén involucrados ya no activarán la trampa del fuera de juego. Esto solía ser un problema que contribuía a la frecuente interrupción del juego del año pasado. Otro problema del árbitro que se solucionó son las segundas faltas que ocurren durante una ventaja. En esta jugada de PES 2020, Hazard recibe una falta y durante la ventaja Bale recibe otra dentro del área de penal. El árbitro sanciona la primera entrada cuando debería haber sancionado la segunda, pero eso se solucionó este año. Cuando Henderson es abordado, seguido de cerca por Salah durante la ventaja, el árbitro concede la segunda falta. Y dado que la CPU está más inclinada a cometer faltas este año, estos tiros libres cercanos son muy importantes para aprovechar en PES. Aunque he encontrado que son un poco más difíciles de anotar este año, lo cual es bueno, porque fueron incluso más fáciles que los penaltis del año pasado. Además, la pelota parece bajar un poco menos este año, lo cual no es una queja, realmente lo necesitábamos. Hablando de hacer que la pelota descienda, cuando un jugador como Bale tiene habilidades como Deepin y Nookshot, el juego elegirá por defecto la habilidad o rasgo de inmersión cuando toquen disparar justo antes de que realice su disparo, y a veces desearía haber elegido la Nuke Ball. La CPU hace un mejor trabajo haciendo que la barrera salte, pero a veces no será suficiente para lidiar con los tiros libres. Aunque los porteros mejorados de este año a menudo te sacarán de un apuro. Pero sí, los tiros libres siguen siendo un placer de anotar este año, siempre y cuando sus propios jugadores no decidan literalmente caminar delante de sus tiros libres. Sí, eso realmente sucedió. Y sí, sus propios jugadores ocasionalmente seguirán entrando en la carrera de sus compañeros de equipo, como aquí Benzema debería detenerse y dejar pasar a Hazard. El movimiento de los jugadores de la IA sigue siendo un problema continuo con PES, especialmente con defensas que terminan sus carreras prematuramente, como pueden ver aquí, luego de un hermoso pase manual de Carvajal. Esto es importante, ya que defender en PES se trata de bloquear todas las opciones de pase disponibles de tus oponentes. Y aunque la conciencia de los jugadores sobre el balón no ha cambiado mucho con respecto al año pasado, con jugadores que reaccionan a las pelotas a su alrededor, desafortunadamente y similar a la entrega anterior, los jugadores parecen más preocupados por regresar a sus posiciones predeterminadas, incluso dejando que los pases los atraviesen. Y eso incluye a sus compañeros de equipo controlados por la CPU, como aquí. Valverde vuelve a su posición cuando preferiría que se quedara con un jugador al que estaba presionando. En esta jugada, Trent le roba el balón a Rashford, quien simplemente lo deja ir y regresa a su posición. Esto refuerza la desafortunada reputación que PES ha desarrollado como un juego de aspecto torpe, como si Bruno aquí necesitara girarse y mirar a Mo, pero lo hace dando un círculo completo en la dirección opuesta. Esto contrasta fuertemente con EA Sports, que tiene a los científicos de IA más experimentados trabajando para ellos. Recientemente han publicado un artículo sobre cómo han utilizado el aprendizaje automático para entrenar a la inteligencia artificial para que se mueva de una manera extremadamente fluida y receptiva en cualquier dirección, usando tan solo unos segundos de captura de movimiento para enseñarle a esta IA cómo se mueve el cuerpo humano. Me temo que la batalla por la superioridad en la próxima generación va más allá de los gráficos y las escenas más geniales, que necesitan mucho trabajo en PES 2022. A diferencia de FIFA, la celebración del gol no es una continuación directa de lo que sucede en el campo, sino que transporta a tu jugador a una parte diferente del mismo con diferentes jugadores a su alrededor.
y por alguna razón los modelos de los jugadores tienen la misma altura en la celebración. Como he confirmado en el modo editar que Salah medía 1,75 mientras que Virgil medía 1,90. Pero míralos uno al lado del otro en esta escena y compáralos en la vida real. Me preocupa que Konami no tenga los recursos para superar a EA cuando se trata de animaciones el próximo año. Miren cómo la IA aprende automáticamente a reaccionar ante la pelota por sí misma, un problema que todavía claramente falta resolver en PES 2021, tanto en movimientos como en inteligencia artificial. Y hablando de reacciones de los jugadores, el efecto de trucos especiales como caños o tubos, sprints y demás se han atenuado de manera tradicional y más realista. ¿Y recuerdan que estaba buscando una forma para realizar golpes largos al balón mientras estaba dribleando? Algo que fácilmente se puede realizar en FIFA. Viejos PES anteriores tenían este triple tap durante las carreras. Pueden realizar un toque similar con un pase manual, siempre que no haya compañeros cerca. Pero la buena noticia es que existe un movimiento secreto en este PES. Gracias al comentario en YouTube de PES Más Naos, descubrí que si mantenía presionado R3 mientras hacía doble tap al sprint, la pelota sería empujada mucho más lejos. Me gustaría usar este movimiento más veces cuando obtenga una nueva computadora. Y aquí es donde puedes ayudar. Si disfrutaste de mi versión modificada de PES y con todos los desafortunados eventos que he tenido a lo largo de este año, comencé a regañadientes un donativo para ayudar a reemplazar mi computadora frita, que ya era un reemplazo de una aún más cara que fue robada en un allanamiento de morada hace más de un año, junto con mis consolas y miles de dólares en bienes. Entonces, ¿qué es lo que obtienes a cambio? No solo podré hacer este detallado tutorial de modificación que todos han estado pidiendo, sino que también para aquellos que decidan generosamente contribuir y sabiendo cuán poco intuitivo y no fácil de usar los códigos de Cider agregar césped manualmente y el resto de los mods, compartiré personalmente todas mis carpetas en Google Drive a esas direcciones de correo electrónico que han contribuido al fondo. De modo que todo lo que tendrán que hacer es simplemente copiar y pegar las carpetas y disfrutar un juego que se ve incluso mejor de lo que has visto en este análisis, especialmente con más módulos de Cider publicándose cada día. Déjenme ser claro, no estoy vendiendo los mods, son todos gratis, incluyendo mis propias modificaciones de cámaras, y de hecho estoy dejando los links en la descripción. Lo que he hecho es comprar espacio de almacenamiento en línea para cargar estos mods ya configurados para ahorrarles el tiempo, el trabajo y el dolor necesarios para agregarlos a tu juego. Además de eso, mostraré tu nombre en cada video que produzca con esta computadora que hayas ayudado a financiar, justo al lado de mis simpatizantes de Patreon. Encontrarán el enlace a esta campaña en la descripción y en el comentario fijado. Échenle un vistazo, gracias por quedarse hasta el final y espero verlos la próxima vez.